Bueno, mi nombre es Genaro Samayoa. Para los que aún no me conocen, para la gente nueva que ha llegado el día de hoy, soy pastor principal de Koinonia y el día de hoy continuamos con la serie Enfocados, la primera carta a los Corintios y en el capítulo 6. Por favor, antes de empezar, los que no hayan traído Biblia, necesiten una Biblia para que les prestemos. Acá adelante hay uno. Levanta la mano. Somos hermanos. No voy a continuar. ¿Ya? ¿Todos? ¿Todos tienen su Biblia? Uy, uy, uy. A ver, levanten su Biblia. Ahí está, perfecto. Bueno, vamos a orar para empezar. Señor, bendito Dios, gracias por esta noche, gracias por este tiempo, Señor, que nos permites compartir, Señor, en casa, en familia, entre hermanos, Señor, hacer comunión, pasar un tiempo de mucho gozo, Señor, un tiempo muy alegre, y esperamos con ansias el sábado y el domingo, Señor, para poder participar de este tiempo. Y te agradecemos, Señor, por cada persona que el día ha llegado a Koinonia. Gracias, Señor, por traerlos a casa. Gracias, Dios mío, por cada una de las personas que están aquí, las personas que nos puedan ver por las redes, Señor. Te agradecemos por ello, Señor. Te pedimos que nos permitas estar con un corazón atento a ti, Señor, a ese mensaje que tienes para nosotros, a lo que hoy nos has preparado, amado Padre. Permítenos no solamente escucharlo, sino también aplicarlo, Señor. Practicarlo en esta semana y que lo podamos poner en práctica y sea de mucho fruto para nuestra vida, Señor. Y también podamos compartirlo con aquellas personas que aún no conocen del Señor. Ayúdanos a ser atentos, Señor, en tu obra, atentos en cada cosa, en cada situación, en no ver el problema, sino ver la oportunidad, Señor, de poder servirte, amado Padre. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, un poquito quería compartir que yo entregué al Señor a los 20 años. Y sí, ya tengo 43 años. Me cuesta poder ese número. Y bueno, fue un tiempo bastante excelente el recordar cómo fue esa etapa inicial luego de haber aceptado a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Empecé a hacer un discipulado con un amigo que no veo hace años, y también a servir en la escuela dominical. Empecé a enseñar a los niños. Y una de las cosas que me encantaba era poder viajar a Cañete. Me gustaba ese tiempo. La única vez que me vestí de payaso fue ahí en Cañete y lo recuerdo bastante bien. Entonces, además de eso, empezaba a tener una relación con Cristo y sentía que el Señor me estaba mostrando diferentes cosas en mi vida y estaba siendo sensible al Señor en esa etapa. Y bueno, conocí a mi esposa, se dio la oportunidad de conocer a mi esposa y mi esposa era no creyente, ella no conocía al Señor. Y bueno, el tiempo llevó a que nosotros cometimos pecado. Nosotros cometimos fornicación, o sea, tuvimos relaciones antes o fuera del matrimonio. Y esa situación, por más común que se pueda ver, para nosotros significó problemas. Lo primero que ocasionó fue que yo me alejara de la iglesia. Y ese alejamiento que tuve de Koinonia fue por lo menos 16 años. 16 años me aparté de Koinonia y bueno, es así, de alguna forma, de que pongo el tema a esta enseñanza de que mi cuerpo, hogar de Cristo. Vamos a irnos al capítulo 6 de Primera de Corintios, al versículo 9. Pero antes de eso,
Pablo estaba tratando dos problemas en la iglesia de los Corintios. El primer problema era de inmoralidad sexual, que se vio en el capítulo 5. La inmoralidad sexual en un hecho de un pecado tan evidente que estaba sucediendo en la iglesia. Y no solamente era una situación evidente, un hecho evidente, sino que era una situación, un hecho detestable. Pero no solamente dentro de la iglesia o para la iglesia, sino incluso era mal visto por los no creyentes, por las personas que no habían o no conocían al Señor. El hecho era que un hombre tenía relaciones con la esposa de su padre. Pero esta situación no solamente estaba demostrando el pecado evidente, sino también a una iglesia que estaba siendo tolerante y no reaccionaba ante el pecado. Y luego el segundo problema era problemas interpersonales, consecuencias del orgullo. Y a diferencia de la inmoralidad sexual, el orgullo no es un pecado evidente o no tan evidente, pero que eso reflejaba, además del orgullo, el egoísmo de los corintios. Y se llevaban por cosas bastante insignificantes, compromisos no cumplidos, deudas no pagadas, etc. Y aparte de eso, también mostraba una iglesia que estaba desenfocada y distraída en sí mismos. Entonces, estos dos problemas lo vamos a ver primero al revés. El primer problema era que estaban siendo distraídos o estaban distraídos propios de su egoísmo. ¿Por qué? Porque veían lo que pasaba en ellos. Ellos querían enfocarse en las cosas propias, en sus problemas, y al ver tan evidente su egoísmo y su orgullo, no eran capaces de ver lo que estaba pasando a su alrededor. No eran capaces de ver un pecado tan evidente como la inmoralidad sexual que estaba sucediendo y por lo tanto no reaccionaban. Estaban demostrando tolerancia o pensaban que al no decirles nada iban a demostrar mucho amor, mucha gracia, mucha misericordia, lo cual no correspondía o no era o no debía ser. Entonces nos vamos al versículo 9 del capítulo 6 de Primera de Corintios, donde dice: ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Hablar de injusticia primero es describir la justicia de Dios. Y dice, es la expresión natural de su santidad. Dios es santo, Dios es puro y en Él no habita el pecado. Y por lo tanto, su característica es que Dios aborrece la injusticia. Pero a la vez también hablar sobre los injustos. ¿Quiénes son los injustos? Y es una condición de las personas que aún no han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. El hombre sin Cristo, el hombre no creyente, que le caracteriza que aquel que no ha sido justificado mediante la fe en Cristo, aquel que no ha creído aún en Cristo, y se caracteriza por ser imperfecto, de naturaleza pecaminosa, o sea, rebelde a Dios. Entre hacer el bien y el mal, elige hacer el mal, está apartado de Dios, fuera del reino de Dios. El pecado finalmente que se convierte en una transgresión a la ley de Dios, de acuerdo a primera de Juan 3:4, y también es una rebelión contra Dios, de acuerdo a Josué 1:18. Finalmente el pecado le condena a muerte, porque la paga del pecado es muerte. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, vamos a quitarle la palabra injustos y vamos a poner, ¿no saben que los no creyentes no heredarán el reino de Dios? ¿No saben que los que no han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador no heredarán el reino de Dios? Y ahí nos vamos a la segunda parte del versículo 9,
hasta el versículo 11. Entonces, ¿no saben que los no creyentes no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, dice. Ni los inmorales sexuales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes. Pero ya han sido lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Pablo hace la diferencia de que no van a heredar el reino de Dios, de que no van a ser salvos los no creyentes, que dice como los injustos, y en este caso menciona una lista más. Habla de dos tipos de pecado, el cual ya habíamos comentado. El pecado de tipo sexual, un pecado evidente, un pecado notorio, un pecado muy condenable, y el otro pecados sociales como el orgullo, poco evidentes, y lo cual muchas veces lo dejamos en agua tibia, no lo calificamos como tal, porque al pecado hay que llamarlo como pecado que es, y hay que tratarlo como lo malo que es. Pero ¿a quiénes se refería Pablo al mencionar a esta lista? Porque está hablando de los no creyentes, y los no creyentes son los que no están en la iglesia. Pero Pablo está mencionando a personas que están en la iglesia y estaban con esa conducta en pecado sexual, en pecados sociales, y al final no habían cambiado. Estaban cometiendo esas actividades dentro de la iglesia, esos pecados dentro de la iglesia. Pero también dice Pablo, y eso eran algunos de ustedes. Y habían personas que antes de conocer al Señor estaban practicando estos pecados, estaban practicando estos hechos, la inmoralidad sexual, la idolatría. Pero una vez que aceptaron a Jesucristo como su Señor y Salvador, hubo cambio. Y es por eso que Pablo dice, y eso eran algunos de ustedes. Pero hay personas que siguen y que no tienen cambio alguno, no han demostrado cambio alguno, pero que siguen y están ahí en la iglesia, están participando en la iglesia. Pero para aquellos que han sido cambiados, al final Pablo dice, pero ya han sido lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor Jesucristo. Ha habido un cambio de condición. No dice ya han sido corregidos, sino han sido transformados, han sido convertidos en una nueva creación. Tito 3, del 4 al 7 menciona. Tito capítulo 3, versículo del 4 al 7, para los que desean anotar. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia. No hemos sido salvos porque hayamos dejado de hacer obras malas. No hemos sido salvos por eso. Hemos sido salvos sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Así lo hizo para que hemos sido justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Hemos sido salvados de la muerte. Hemos sido cambiados de la condición de pecadores, de injustos a justos, a perfectos en Cristo. Ahora, al mencionar estas características de las personas en pecado, que están practicando pecado, nos hace a nosotros recordar lo que en algún momento hemos estado o en qué condición hemos estado.
¿Qué hemos estado haciendo antes de haber conocido al Señor? Y esa es nuestra vieja naturaleza, nuestro viejo cuerpo. Pero, ¿y si las cosas no han cambiado? Si las cosas siguen igual, vives en pecado en forma jactante, altiva y orgullosa, y no hay la mínima señal de arrepentimiento en tu conducta, Pablo dice, esos sáquenlo de la iglesia. No tengan comunión con ellos. Y si hay alguien que al ver estas conductas y ve que no ha habido cambio, entonces podría ponerse a pensar, ¿realmente he aceptado a Jesucristo como mi Señor y Salvador? ¿Realmente he reconocido que soy pecador y que estoy condenado a muerte? Y ante esa necesidad he aceptado a Jesucristo como mi Señor, como mi Salvador, reconociendo que Él murió en la cruz por mis pecados. Si es que en este momento hubiese algo así en mi corazón, el Señor ya murió por nosotros. El Señor ya nos hizo salvos por medio de nuestra fe y hemos sido lavados, santificados y justificados. Pero esto no se refiere para aquellas personas que están en esa lucha, que están con ese pecado que les cuesta, que no les es fácil dejarlo. Pablo no se refiere a esas personas. Pablo se refiere a esas personas que de alguna otra manera no se sienten orgullosas de lo que están haciendo. No tienen la menor culpa al respecto. La tendencia del mundo es tolerancia total, ¿verdad? Tolerancia total. Estamos viviendo en un mundo donde todo es inclusivo, de mente abierta, enfocados en lo que yo siento, en lo que yo debo sentir, en lo que yo siento y lo que quiero de alguna otra manera seguir sintiendo, sin importarme el resto, a pesar de que eso signifique cambios en mi vida, cambios en mi mente, enfocado en mí mismo, que busca ajustar la palabra a sus sensaciones y no su vida y sus sensaciones a la palabra o a lo que el Señor me muestra a través de la Biblia. Vemos al pecado o están con una tendencia de ver al pecado como algo aceptable, algo, somos condescendientes con el pecado. Dice Mateo 7, versículo del 13 al 15, Jesús dijo, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción. Y muchos entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Cuídense de los falsos profetas, vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. El aceptar a Jesucristo parte en reconocer que lo que yo soy, que lo que yo estoy haciendo no es del agrado del Señor. Y eso va a significar incomodidad para mí, porque no va a ser cómodo dejar lo que he estado haciendo toda mi vida. No va a ser sencillo para mí, pero ya no quiero vivir en esa misma condición de la cual he estado viviendo, porque aborrezco el pecado, porque reacciono ante el pecado e identifico al pecado como lo malo y lo malo que es. Va a significar incomodidad para nosotros, va a significar esfuerzo para nosotros, pero eso es mi necesidad de agradar a Dios en lo que Él ha hecho por mí. Él murió para que yo no sea condenado. Y aquí viene la primera idea. Tu fe en Cristo
debe producir un cambio en tu vida. Debe haber señales de cambio, porque si no hay señales de cambio, vuélvete a preguntar: ¿he aceptado verdaderamente a Jesucristo como mi Señor y Salvador? Vamos al versículo 12 del capítulo 6 de 1 de Corintios, a la primera parte. Todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Y me quedo con las tres primeras palabras. Todo me está permitido. Y hoy, como lo mencionamos, todo se está permitiendo. Personas de alguna forma se enfocan únicamente en satisfacer sus placeres. Y esto va con una filosofía que se llama epicúrea, que es de la escuela helenista, cuatro siglos antes de Cristo, y dice que todas las cosas son lícitas si me traen placer. Estamos hablando de hace muchos años atrás, pero que hoy está siendo de manera intensa promovida por diferentes medios en la sociedad, donde hay que ser inclusivos, donde hay que tratar a las personas por lo que quieren ser y no por lo que verdaderamente son. Y pone como objetivo de la vida del ser humano el placer. En Cristo somos libres de la esclavitud del pecado. Hemos sido liberados de esa esclavitud. Romanos 6 dice que hemos sido liberados del pecado, y eso no quiere decir que no pecamos. Sí pecamos, pero ya no es una condición, sino que es una opción. Y como es una opción, tengo la libertad de decidir y tomar una decisión correcta o incorrecta. Ejemplo, profesor, el aborto. El aborto, bueno, en Perú no es legal, está penado, pero en otros países sí está permitido, sí es legal. Y si estuviera en uno de esos países, sí preguntaría: ¿abortar es lícito? Sí es lícito en otros países, pero ¿conviene hacerlo? No conviene para la persona o el bebé o la criatura a la que le estás quitando la vida. No conviene para la madre, para el padre y también para la sociedad, que están siendo asesinos de una criatura, que justificados sin miles de razones dicen: no, pero es legal y lo puedo hacer, pero está siendo asesino. Pero el mundo quiere de alguna otra manera cubrir eso en base a derechos femeninos, pero que no tienen nada de relación con lo que verdaderamente nos manda el Señor. Entonces, Pablo dice: no se trata si se puede o no se puede, sino de tomar decisiones correctas. ¿Esto conviene para mi relación con el Señor? ¿Conviene para acercarme más a lo que Dios me está mostrando, para ser más sensible a lo que Dios me viene enseñando en este día? Y viene la segunda idea: tomar decisiones correctas significa: ¿y esto conviene para lo que Cristo quiere para mí? Entonces sería una buena práctica el día de hoy que cada acción que yo esté haciendo, o al evaluarme lo que estoy haciendo, es lícito, es legal, no está prohibido a nivel norma, a nivel ley, a nivel norma interna. Ok, sí está permitido, pero ¿es conveniente? ¿Es conveniente para mi relación con el Señor? ¿Es conveniente para la relación
de las personas con el Señor, para el corazón de las personas. Y viene la segunda parte, versículo 12b del capítulo 6, donde dice: todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. El pecado te esclaviza, dice Juan 8:34. Pero el pecado no viene así de la manera: te voy a esclavizar, te voy a poner las esposas, así que déjate. Porque si fuese así, qué difícil sería pecar. El pecado viene de la manera más inocente, de la manera más insignificante. Un ejemplo es ilícito que lleves en tu auto a tu compañera de trabajo siendo casado. Y esta pregunta es como hoy en día, ¿no? En un minuto, ¿cuántos celulares están robando? N celulares. Y esta pregunta también va para cosas tan comunes. No es ilícito, pero tampoco es conveniente y prudente. Para una persona que tiene debilidad para el alcohol, ¿sería ilícito tomar un vaso de cerveza? ¿Sería conveniente hacerlo? No, porque si su debilidad es el alcohol, va a significar tropiezos. Y si ha tenido un año sin tropiezos y por una latita de cerveza, finalmente, ¿qué es lo que va a ocasionar? Es que vuelva a tropezar. Y el siguiente tropiezo no va a ser de un año, van a ser de meses. Entonces, todas las cosas me son lícitas, pero muchas nos pueden esclavizar, muchas nos pueden desenfocar de lo que es mi relación con el Señor. Y muchas no me convienen justamente por eso, porque pueden generar distracción, pueden generar frustración, pueden generar desánimo o pueden generar esclavitud. Me tocó estar medio día sin el teléfono, uno de estos días de la semana. Y mi teléfono únicamente lo uso para el WhatsApp, pero en mediodía extrañé mi celular como nunca. Solo en mediodía extrañé mi celular y eso me muestra cuánto tiempo puedo estar perdiendo en estar con el celular. Pareciera que nada nos esclaviza, pero si se presentasen estas oportunidades en cada uno de nosotros y vemos que hay algo que nos está apartando del Señor, como algo tan insignificante, algo que te está quitando la mirada del Señor, eso puede ser peligroso y puede ser no conveniente. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿A dónde debemos apuntar? Dice Filipenses 3:12. Filipenses 3:12. No es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Si el Señor nos ha permitido que nosotros lo recibamos como nuestro Señor y Salvador y que hoy estemos caminando con Él, es porque Dios tiene preparado algo para nosotros. Y en esa necesidad de cada vez ser más sensible a lo que el Señor me está mandando, yo tengo que cuidar mi mirada hacia Él, tener cuidado con las cosas que me están generando distracción, y que esas cosas que me están generando distracción finalmente pueden hacernos esclavos y apartarnos del Señor. Y la tercera idea es: la única manera de ser libres del pecado es siendo esclavo ¿de quién? De Cristo, siendo esclavo de Cristo. Y ese debe ser mi termómetro. ¿Estoy
sensible al Señor? ¿Estoy pasando tiempo con Jesucristo? ¿Cómo está? ¿A quién estoy dando prioridades? ¿A Cristo? Ese debe ser mi termómetro. 1 Corintios 6, versículo 13, dice: los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Así es, y Dios los destruirá a ambos. Pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Cuando hablamos del estómago y la comida, que es un tema que me identifico, bueno, el estómago tiene una función que es justamente dar energía al cuerpo a través del alimento que recibimos. Esa es su función. Para poder caminar, para poder hablar, para poder tener energía, yo tengo que alimentar mi cuerpo, mi estómago. Él se va a encargar a través del sistema digestivo de generar esa energía. Ese es el propósito. Entra alimento para generar justamente la fuerza para hacer las actividades o diferentes actividades que tengo que hacer. Ahí quedó. No tiene otra finalidad. Y lo que no sirve se desecha. Marcos 7, versículo 18 al 19. Jesús menciona, dijo Jesús: ¿no se dan cuenta de que nada de lo que entra en una persona puede contaminarla? Porque no entra en su corazón, sino entra en su estómago. Y después va a dar a la letrina. Con esto Jesús declara limpio todos los alimentos. Nosotros podemos comer todo. Pero como toda máquina, bueno, si no le das el uso adecuado, va a terminar malográndose. No va a durar el tiempo que estaba establecido durar. Pero eso. Entonces, al final, Dios destruirá a ambos. Dios destruirá este cuerpo pintón que ven ustedes, hermoso, que está acá adelante y que hace que no se duerman. Tiene fecha de caducidad, tiene fecha de vencimiento. No lloren, por favor. No. Este cuerpo no va a llegar al cielo. Dice 1 Corintios 15, capítulo 15, versículo 50. Y que lo aclara bastante bien. Les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal, en otra versión dice carne y sangre, no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Entonces, al final, eso va a quedar. Pero dice Pablo, pero el cuerpo, o sea, la persona, no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Hablar de inmoralidad sexual es hablar de fornicación, y en griego es porneia, que incluye a todas las actividades sexuales fuera del orden de Dios. Dios creó la sexualidad como una bendición dentro del matrimonio. Dios estableció la sexualidad para los esposos, para los casados. Fuimos creados, entonces nosotros fuimos diseñados para depender de Cristo, depender de Dios. Naturalmente fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y nosotros necesitamos esa relación con Él. Por eso, con esa condición fuimos creados. Es como tener un vacío, y ese vacío está llenado únicamente por Cristo. Y cuando intentamos llenarlo con N cosas, pues termina terrible. Y termina justamente en esa función tan insignificante como es el comer y el desechar. Ese vacío que nosotros podríamos tener naturalmente es para ser llenado únicamente por Cristo. No hay otro reemplazo para eso.
versículo 14, Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 14. ¿Qué dice? Con su poder Dios resucitó al Señor y no resucitará, y nos resucitará, perdón, y nos, ya estoy que me como las letras, y nos resucitará también a nosotros. En Cristo yo ya soy una nueva creación, soy una nueva criatura, soy una nueva persona. Ya no puedo vivir como antes, pero dice que voy a resucitar también como Cristo resucitó. Pero mi nueva vida no empieza cuando voy a morir. El momento que muera ya voy a empezar con esa nueva criatura, con esa nueva vida. No, eso empieza desde el momento en que yo he aceptado a Jesucristo como mi Salvador, como mi Señor. Eso empieza desde ese momento. Desde ese momento yo ya tengo esa promesa de que voy a estar juntamente con Él. Dice Romanos 6:13, capítulo 6, versículo 13, no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrezcan más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Si yo realmente soy consciente, porque uno para decir que es pecador y que está arrepentido de sus pecados, y para aceptar a Jesucristo es porque reconoce cuál es la consecuencia de esa conducta que ha estado teniendo y le da el valor a lo que Jesucristo ha hecho en la cruz. Si yo realmente soy consciente de eso, entonces yo voy a cuidar cada miembro de mi cuerpo. Cada parte de mi cuerpo es de mucho valor para mí, porque Jesucristo murió por mí. Y esto nuevo que yo soy, este cuerpo nuevo que Jesucristo, por medio de Jesucristo tengo, vale mucho. Por lo tanto, tengo que cuidarlo y tengo que darle el uso para lo que el Señor me está mandando. Cuarta idea. En Cristo soy nueva creación, agradable a Dios. Versículo 15 al 16. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo para unirlos con una prostituta? Jamás. ¿No saben que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues la Escritura dice, los dos llegarán a ser uno solo. Hablar de miembros del cuerpo de Cristo, primero enfoquémonos en un cantante. Un cantante no solamente usa su voz, no solamente tiene que, para cantar, como me enseñaron, parte de acá, o sea, tiene que cuidar el físico, la fuerza, su salud. Entonces, esa persona que es cantante, pues a través de esa profesión, a través de esa actividad, recibe un ingreso. Entonces, su mayor herramienta de trabajo, de valor que él tiene, es su cuerpo, es su voz. Entonces, esta persona va a descuidar su cuerpo, va a tomar aguas frías a cualquier hora como para que finalmente demuestre que no le interesa su voz. No, esa persona va a cuidar su garganta, va a cuidar su voz, va a cuidar su físico para que tenga todo listo para justamente la actividad de cantar, de lo que significa cantar. De igual manera, el jugador de fútbol, ¿cuáles son? No solamente la pierna, porque sin brazos no podría correr, o si podría correr sería difícil. Es todo su cuerpo. Porque si el jugador no cuida su cuerpo, su carrera le va a quedar corta.
Entonces, Él cuida su cuerpo. La iglesia está conforma, la iglesia, el cual todos nosotros lo conformamos, es el cuerpo de Cristo. Y nuestra tarea es proclamar el evangelio de Cristo y hacer discípulos de Cristo, no de las personas, es hacer discípulos de Cristo. Por lo tanto, si yo estoy poniendo como valor esa tarea que he recibido del Señor, ¿qué es lo que yo debo hacer? Es cuidar mi relación con Cristo. Y cuidar mi relación con Cristo significa lo que veo, lo que escucho, lo que hablo, lo que siento, es cuidar todo para que no haya algo que esté entorpeciendo mi relación con el Señor, para que no haya algo que esté afectando esa capacidad de poder ir y obedecer en proclamar su evangelio, en hacer discípulos de Él. Porque si yo estoy tratando algo en mí, estoy con algún problema, como es bastante característico el orgullo, yo voy a hacer un discipulado y no le voy a enseñar a seguir a Cristo, sino a seguir a Él mismo, porque le estaría enseñando a ser orgulloso. Nuestro cuerpo es la casa de Cristo. Es el templo donde habita el Espíritu Santo. Y el pecado contamina nuestro cuerpo. Y no solo el pecado evidente, como es la inmoralidad sexual, sino también aquel pecado que no se ve fácilmente y que puede ser mucho daño. Porque no lo podemos identificar fácilmente, porque si hablamos del orgullo, estamos cegados y no somos capaces de reconocer el problema que tenemos. Y en ese camino podemos estar conlleva a más problemas, a más consecuencias. Y por eso yo me pregunto, ¿Dios está a gusto habitando en mí? ¿Le estoy dando un lugar agradable al Señor? Tengo la casa limpia, ordenada, con cosas agradables para Dios. Bueno, pensemos, ¿le podemos dar un mejor lugar al Señor? Si sabemos qué es lo que tenemos, Señor, yo limpia todo lo que hay acá. Limpia todo lo que está dentro, esas cosas desordenadas, esas cosas que no soy capaz de darme cuenta. Señor, quiero un lugar agradable para ti, un lugar hermoso, Señor. Y aquí viene eso de quiero edificar algo para gloria del Señor. Y esa necesidad de hacer cosas para dar gloria a Dios, esas cosas son como el oro, como la plata y como las piedras preciosas, que esas van a perdurar. Y esa casa que quiero construir y quiero que perdure, quiero que sean esas que den gloria a Dios y que Dios se sienta bien, se sienta agradable en donde estamos haciéndole vivir. Porque si no estamos viviendo de acuerdo, si estamos viviendo en pecado, Cristo no te abandona. No te abandona. Él sufre el pecado contigo. Pero si lo vemos en esa visión, yo les animo a que arreglemos la casa, limpiemos nuestra casita que somos nosotros, cuidemos nuestro corazoncito y no nuestro estómago que es lo carnal, pero es el corazón, es nuestra mente, nuestro corazón. Versículo 17 del capítulo 6 de Primera de Corintios dice: pero el que se une al Señor se hace uno con Él en espíritu. Tenemos coinonía con Cristo.
Y aquí traigo la imagen del padre, o en mi condición de papá, y en mi experiencia inicial tengo un hijo que está acá adelante, y somos compañeros, somos amigos, en algunos casos somos socios, y esa manera de pasar tiempo juntos me ha mostrado que mi hijo tiene muchas cosas parecidas o que se parecen a mí. Primero, en el colegio le han dicho que tenemos la cara de bebés. Y es bueno porque yo ya estoy viejo y que me digan bebé es un halago, es interesante. Pero yo veo que mi hijo tiene la misma forma de hablar que su papá. Veo que tiene la misma forma de caminar e incluso hasta de renegar. Y el pasar tiempo con él, que es una bendición poder recogerlo del colegio y pasar, hoy, hijo, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo ha estado tu día? Entonces a él le va a dar seguridad. Él se va a sentir seguro al lado de su papá. E incluso va a llegar a aprender a pensar como yo. Va a decir, a mi papá no le gusta lo que hice. No le va a gustar lo que hice. O mi papá haría esto. Imagínate nosotros, o imaginémonos nosotros con Cristo. Si pasamos tiempo con Cristo, si tenemos una relación íntima con el Señor, día a día, ¿cómo es que vamos a comenzar a reflejar a Jesucristo en nuestra vida? Vamos a tener la misma mente de Cristo porque vamos a estar pensando como el Señor, ¿qué haría en este caso? El Señor, ¿cómo solucionaría este problema? Estaría poniendo mi corazón a lo que el Señor me está mostrando. Incluso me haría pensar como Cristo, pero también sentir como Cristo. Ser más paciente, ser misericordioso, sentir más amor por las personas. Entonces estaría reflejando a Cristo en mi vida si es que paso tiempo con Él, si es que realmente lo llevo en todo momento, lo llevo en el trabajo, lo llevo a todos lados, a la universidad, al colegio, al instituto. Estoy caminando con Él. Y a diferencia de un padre físico, Él nos acompaña en todo momento. Él está acá pendiente de lo que nosotros estamos haciendo, solamente espera que tú te des cuenta y que tú seas sensible a Él en lo que Él te está mostrando, en la forma como te pueda estar disciplinando, en la forma como te pueda estar animando. Genaro, tú lo puedes hacer. Gracias, Señor. Y en ese camino vamos a realmente ver lo que el Señor está haciendo en nosotros. Quinta idea. Elijo ser el mejor lugar para... lo repito. Elijo ser el mejor lugar para... Bien. Versículo 18. 1 Corintios 6, 18. Dice, huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Y hay un poco traer la segunda parte de lo que compartía al comienzo. Mi matrimonio, al haber hecho las cosas fuera del tiempo o no en el tiempo correcto, al haber cometido fornicación, me duele decirlo porque está presente mi esposa y está presente mi hijo, pero al pecado hay que tratarlo como lo que es, como lo malo que es. Hay que llamarlo por su nombre. Y eso trajo más inmoralidad sexual. Y esta inmoralidad sexual trajo más dolor.
trajo consecuencias que seguro hasta el día, seguro más adelante nos tocará enfrentar. Porque entre ese dolor y esas consecuencias, hasta mi hijo se vio afectado, muy afectado. Pero Dios sanó heridas, Dios restauró nuestro matrimonio. Las cosas, lo que aún queda es que yo no olvido el pasado. Y gracias a Dios, porque si Dios quisiera también lo podría hacer. Pero gracias a Dios que no lo hace, porque el recordar el pasado no me genera dolor, no me genera ni una pizca de dolor. Y estoy seguro que a mi esposa tampoco le genera dolor el recordar. Pero el recordar tiene un propósito. Y es que eso nos mantiene alertas ante esas amenazas. Eso nos mantiene alertas y tomar los cuidados necesarios para no abrir la puerta a Satanás. Nos pone alertas para cuidarnos ambos. Y también el otro propósito es que nos permite compartir con las personas. Nos permite compartir con matrimonios que también cayeron en esa situación. Entonces, el recordar no nos genera dolor. Pero Dios, esa situación, esa condición, Dios nos restauró. Y sin Cristo eso es imposible. Eso es imposible. Con Cristo, Él permitió que nuestro matrimonio sea restaurado y haya gozo en poder compartir con las personas nuestra situación. Pero fuimos bendecidos. Nos sentimos muy bendecidos porque no siempre la historia termina con un final feliz. Hay muchos matrimonios que terminan ante una situación de fornicación o de inmoralidad sexual, terminan separándose completamente. Y de eso sí hay mucho. Pablo dijo a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 22, dice: huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor, la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. Entonces, si es que la compañera de trabajo está en la esquina esperándote que pases con el carro, ¡huye! Déjale ahí así. No abramos la ventana, no abramos la puerta a Satanás. No expongamos, no solamente en el caso de un matrimonio, también en el caso individual. Si es que aquí está claro lo que dice Pablo, ante la inmoralidad sexual, huye. No te dice enfréntalo, te dice huye, escápate. No, pero solamente nos vamos a quedar a estudiar, vamos un ratito, nada más. No, amigo, eso es mentira y estás jugando con fuego. Huye, eso es lo que te dice Pablo. Sexta idea, a los deseos de la carne, huye. Solo una entendió. A los deseos de la carne, huye. Ahí está, bien. Estrellita para todos. Versículo 19 al 20, 1 Corintios capítulo 6. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han de recibir de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen con su cuerpo
a Dios. Y esto es, yo sé cuidar mi cuerpo. Cristo, nosotros fuimos redimidos por Cristo. ¿Y qué significa eso? Él me compró de la esclavitud del pecado. ¿Y cómo me compró? Con su sangre, con su sacrificio en la cruz, con su sufrimiento en la cruz. Con eso Él me rescató del pecado. Él me compró, me sacó de esa esclavitud en la que me encontraba. Y por eso le pertenezco ¿a quién le pertenecemos? Mi esposa dice. ¿A quién le pertenecemos? Le pertenecemos a Cristo. Y yo soy siervo de Cristo. ¿Y qué significa ser siervo de Cristo? Como lo dice Pablo en Romanos 1, soy esclavo de Cristo. Estoy al servicio de Cristo, en lo que el Señor me mande. Los beneficios de ser redimidos es a través de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, tenemos vida eterna. El perdón de los pecados, nuestros pecados fueron perdonados, no los pecados que hemos cometido antes de convertirnos, sino los pecados que antes hemos cometido, que estamos cometiendo o que cometeremos hoy y que cometeremos mañana. Hemos sido justificados, ya no somos injustos, somos justos. Libres de la esclavitud del pecado, hemos sido reconciliados con Dios, tenemos paz con Dios y lo mejor de todo, somos templo del Espíritu Santo. Mateo capítulo 20, versículo del 27 al 28 dice: y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás, así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Si nosotros valoramos y reconocemos verdaderamente lo que ha hecho el Señor por nosotros, soy siervo de Cristo, soy esclavo de Cristo. Y ser esclavo de Cristo es estar al servicio del Señor, estar sensible a lo que el Señor me está mandando. No estoy para ser servido, sino estoy para servir en lo que el Señor hoy nos esté mandando a cada uno de nosotros. En lo chiquito que podemos hacer, porque finalmente en casa hay gente que aún no conoce al Señor. En el trabajo hay gente que no ha escuchado del Señor. En la universidad, en el colegio, en la panadería, en el mercado. Entonces, yo debo estar dispuesto a servir y no a esperar que me sirvan. Y por eso debo cuidar mi cuerpo y cada extremidad de mi cuerpo. Porque si no cuido mi cuerpo, al final va a estar fallando y voy a tener impedimento en ir en esa misma dirección donde el Señor me está mandando, en tener la misma mente y el mismo propósito del Señor, en que todo mi cuerpo vaya justo en la misma dirección. Nos ponemos de pie. Si el día de hoy deseas tomar esa decisión, ¿estás seguro de la decisión de aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador, reconociendo verdaderamente en la condición en la que te encuentras? Te invito a que ores conmigo. Señor Dios mío, ante todo, gracias por tu palabra y gracias, Señor, por lo que me muestras a través de la Biblia. Gracias, Señor, por mostrarme en la condición en la que me encuentro, Señor, que soy pecador y que mi pecado me condena a muerte, Señor. Y es por eso, Dios mío, sabiendo el sacrificio que has hecho tú en la cruz, Señor,
habiendo cargado mis pecados, habiendo muerto en la cruz por los pecados que he cometido y que cometo, Señor, te pido, Señor Dios mío, deseo entregar mi vida a ti, reconociéndote como mi Señor y Salvador, que pagó en la cruz, que murió en la cruz, pero que también resucitó, victorioso, que me salvó y que por medio de Él yo tengo vida y vida eterna, y que camino juntamente con Él y Él camina conmigo. Señor, te agradezco por este tiempo, te agradezco por cada persona que el día de hoy está aquí, y te pido, Señor, que pongas en nuestros corazones la necesidad, Señor, de tener limpia nuestra casa, de tener ordenada, Señor, y si ya está ordenada, más, Señor, porque es para tu gloria. Es porque queremos agradarte desde lo chiquito hasta lo grande, Señor. Gracias, Dios mío. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén.